Buenas tardes a todos, bienvenidos a un webinar más de Esfire Formación. Esta tarde tenemos el placer de contar con un gran referente nacional e internacional en el mundo de la ortodoncia, el doctor Durán. Doctor, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Lo primero, agradecerle que comparta su tiempo con todos nosotros, pues es todo un honor, ¿no?, que esta tarde esté con Esfire Formación y, bueno, con más de 100 personas de todo el mundo, como estamos viendo. Y nada, comentaros que el doctor Durán es uno de los ortodoncistas con más reconocimiento mundial y que cuenta con una dilatada trayectoria profesional y formativa. Actualmente sigue estando en la Universidad de Barcelona como catedrático jubilado. Es profesor de las clases de la filosofía MFS, que esta tarde pues, nos contará acerca de ello. Además, pues, fue el fundador del Instituto Dental Europeo, que se encuentra en Barcelona, fundador del Departamento de Ortodoncia en el Hospital de Niños de Barcelona, autor de más de 300 artículos científicos, ha publicado 3 libros en el campo de la ortodoncia, ha obtenido 2 premios de investigación por Earshot, fue desarrollador del primer software de cefalometría en Europa, investigador en aparatos funcionales, desarrollador de un nuevo sistema de diagnóstico de las funciones orales e investigador y desarrollador de los aparatos de estimuloterapia MFS. Y a todo esto también pues, hay que sumarle que su trayectoria académica, ya que pues, bueno, imparte y ha impartido muchísimos cursos en diferentes países, en la Universidad de Buffalo, Estados Unidos, en la UCLA University de Estados Unidos y otras muchas universidades y congresos de todo el mundo. Sin duda, pues estamos ante un gran referente en el ámbito clínico y académico. Y bueno, sin perder más tiempo, doctor, le voy a dar paso para que nos cuente a todos los asistentes, que la mayoría somos logopedas y fonoaudiólogos, pues el tema de la estimuloterapia y cómo puede ayudarnos con nuestros pacientes. Así que nada, le doy paso, bienvenido y gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias en primer lugar a FIRE por invitarme a dar esta charla, que para mí es un placer hablar para las logopedas, fonoaudiólogas. Tienen un diferente nombre según el país a que nos refiramos, pero de hecho son unas personas que pueden, si quieren, pueden hacer logopedia solamente, pero si quieren pueden también hacer reeducación miofuncional y ayudar al ortodoncista a solucionar los problemas de respiración, de eglución y del patrón masticación. Este es el triunvirato funcional importante en la ortodoncia: respiración, deglución y patrón masticatorio. Bien, por aquí tenemos también en la imagen, tenemos nosotros los aparatos, los diferentes aparatos que conforman la estimuloterapia. La estimuloterapia está basada en el uso de estímulos, normalmente son nocturnos, porque el paciente usa estos aparatos de noche, de día no, solamente de noche, y se utilizará tendrá una acción fundamentalmente a base de estímulos. Estímulos que a veces están promocionados por la propia deglución. Al tragar el paciente genera estímulos. El primero de estos aparatos que vemos aquí de estimuloterapia es el estimulador nasal. Y el estimulador nasal, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para, veis aquí, este estimulador nasal, para colocarlo en las narinas, en los orificios nasales y favorecer el paso de aire. ¿En qué pacientes? En aquellos pacientes que tengan colapso de las narinas o que tengan unas narinas, unos orificios nasales muy estrechos y por lo tanto que no permitan el flujo de aire correctamente hacia los pulmones.
muy importante la respiración, porque de la respiración, si la respiración no puede ser realizada por la nariz, si la respiración no es nasal, ¿qué ocurre? Eso lo debe de investigar la reeducadora miofuncional. La reeducadora miofuncional debe de investigar qué tipo de respiración tiene el paciente. Si es bucal, malo, porque eso crea un tipo de desencaje de los dientes que se llama maloclusión de clase 2.1. Entonces los dientes superiores quedan en su sitio, pero los inferiores, como que la mandíbula rota hacia abajo y atrás, pues se produce un desencaje entre los dientes de arriba y de abajo y los inferiores están en una posición más retrasada. Bien, pues eso es lo que el ortodoncista ve. Lo que pasa es que el ortodoncista, lo que no ve el ortodoncista es lo que tiene que ver la reeducadora miofuncional. Por eso tiene que haber cursos de reeducación miofuncional para logopedas especializadas en reeducación miofuncional. Eso es un gran qué. En Brasil, en Chile, en Perú, en Colombia, en todos estos países hay reeducadoras miofuncionales, pero en España no. En España se tienen que espabilar las logopedas a formarse en educación miofuncional sin una tutela por parte del ortodoncista. El ortodoncista debe dar cursos de reeducación miofuncional para las logopedas, para que ellas tengan una buena formación y conozcan cuáles son los problemas del ortodoncista. Bueno, pues bien, aquí tenemos los estimuladores nasales que se colocan en la nariz fácilmente, ¿veis? Se ajustan bien, se ajustan así, y se utilizan en los casos con colapso nasal, respiradores bucales o pacientes roncadores, incluso pacientes con apnea. En estos pacientes solo se soluciona el problema del ronquido y el problema de la apnea también se soluciona conjuntamente con el uso de esos aparatos estimuladores nasales con aparatos para bloquear la respiración bucal, que son los obturadores bucales. Obturadores bucales, de los cuales hablaremos a continuación. Bien, vamos a hablar de los estimuladores nasales. ¿Qué efecto hacen los estimuladores nasales? Estimulan las inserciones musculares de los músculos perinasales alrededor de la nariz, que favorecen, por un lado, la dilatación de la nariz, como por ejemplo estos músculos que dilatan la nariz, o bien sobre los músculos elevadores alares de la nariz. Estos músculos elevadores alares de la nariz se encuentran situados en la parte lateral de la pirámide nasal y, como veis, pues lo que favorece es la elevación del ala de la nariz. Estos son los músculos que vamos a estimular, pero son los músculos que vamos a estimular y que además van a producir cambios por el remodelamiento de los cartílagos de la nariz, porque la nariz tiene una parte cartilaginosa de cartílagos que se pueden remodelar. Y entonces al remodelarse también aumentan el volumen de las fosas nasales, el volumen de aire que pasa por las fosas nasales. Bien. Aquí tenemos un paciente que se coloca unos tubitos, un paciente joven, porque tiene colapso nasal. Pero también se los puede colocar, ¿veis? Se los puede colocar en cada lado independientemente.
en cada lado independientemente. Vamos a verlo otra vez. ¿Veis aquí? En cada lado independientemente. Y se sujetan perfectamente bien. El paciente cambia radicalmente el volumen respiratorio de la nariz. Resultados. Resultados en ese paciente que tiene colapso de la nariz, ¿veis? Cuando inspira fuerte, hace una inspiración forzada, ¿sí? Hace una inspiración forzada, pues se colapsan las narinas. Y al cabo de unos meses de llevar los tubos estimuladores nasales, esas narinas funcionan así. ¿Veis cómo se dilatan? Ya no hay colapso nasal. Ya no hay colapso nasal. O esta paciente que tiene colapso de la nariz, ¿veis? Y que al cabo de aproximadamente 5, 6, 7 meses de llevar los tubos estimuladores nasales, cambia totalmente, ¿veis?, la efectividad de la respiración. Hay una dilatación de las narinas, mientras que inicialmente no tenía dilatación de narinas, sino que tenía un colapso nasal. Por lo tanto, colapsos nasales lo tienen aproximadamente un 55% de los pacientes de ortodoncia. De los pacientes de ortodoncia, el 55% tienen colapso nasal. Pero el ortodoncista ni se entera que tiene colapso nasal y que eso puede provocar respiración bucal y, por lo tanto, una recaída del tratamiento hacia la clase 2. Una recaída del tratamiento. Pues eso es lo que tiene que saber la reeducadora miofuncional. Por eso es importante la reeducadora miofuncional, porque cada paciente que el ortodoncista trate lo tendría que ver la reeducadora miofuncional para chequearlo y ver si tiene, en ese caso, respiración bucal. Aquí otro paciente con un colapso total en un lado y parcial en el otro, ¿veis? Y aquí tenemos, al cabo de unos meses, cómo el paciente dilata las narinas, ¿veis? La diferencia del principio y el final del tratamiento. Hay un cambio sustancial. Y eso es importante, incluso para la oxigenación. ¿Y cuántos pacientes llegan a nuestras consultas y a las vuestras también, que llegan con ojeras y con bolsas subpalpebrales? ¿Por qué? Porque no respiran bien y porque tienen un colapso nasal. Pues a estos pacientes justamente es a los que nosotros debemos de tratar. Y repito, si el ortodoncista no se da cuenta, la reeducadora miofuncional sí que se debe de dar cuenta. Y otro caso con colapso total bilateral, ¿veis? Esta paciente con un colapso total bilateral, ¿veis? Bien. Al cabo de 6 meses dilata las narinas, ¿veis? Las dilata. Ha cambiado totalmente su funcionamiento nasal. ¿Cómo lo puede conseguir esto una logopeda? No hay otro mecanismo que utilizar los tubos estimuladores nasales. Pero para la logopeda es un triunfo, porque ha cambiado el tipo de respiración del paciente, de ser bucal a ser nasal. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Es lo que un otorrinolaringólogo diría, eso es lo correcto. Porque también el otorrinolaringólogo está implicado en la respiración, pero tampoco se fija en el colapso de la nariz. No lo mira, no lo explora. Es la reeducadora miofuncional la que debe de explorar eso. Y puede ser que en muchos casos se salven de respirar
con la boca abierta, se salve, se evite esa respiración bucal y se prevenga también el que no haya recaída del tratamiento de ortodoncia. Fijaros lo importante que es la reeducadora miofuncional. Lo importante es que esté bien formada por ortodoncistas, no por logopedas, no, o otorrinos, no, por ortodoncistas que saben de ortodoncia y saben de crecimiento, de erupción dentaria, de todo, y de etiología de las maloclusiones. Todo eso lo tiene que saber la reeducadora miofuncional. Por eso es importante que los cursos estén bien conformados. Nosotros tenemos un curso en Barcelona que se desarrolla en un hospital y que lo dan logopedas que no tienen la misma formación en ortodoncia y no pueden transmitir exactamente lo que el ortodoncista sabe, lo que el ortodoncista sabe que es ortodoncia. Pues esto es lo que hay que transmitir, ortodoncia, y verlo todo desde el punto de vista de la ortodoncia, porque es la única manera que la reeducadora miofuncional pueda ponerse en contacto con el ortodoncista y entenderse con él, que eso es lo que queremos, que se entiendan. O sea, que en el fondo la reeducadora miofuncional debería ser una pseudo-ortodoncista o una medio ortodoncista. Fijaros si es importante ese personaje que estamos tratando de descifrar, pero que en Iberoamérica conoce muy bien. En muchos países de Iberoamérica la educación miofuncional está muy desarrollada. Bien, vamos a ver qué ocurre si utilizamos los estimuladores nasales. Pues aquí tenemos una gráfica de pacientes con un colapso tipo 5, que sería total bilateral, con un colapso tipo 4, que sería un colapso total en un lado y parcial en el otro, con un colapso tipo 3, que sería total en un lado o bien parcial en los dos lados. En azul, un tipo 2, que sería un colapso parcial en un lado, y en amarillo un tipo 1, que sería normal, sin colapso, pero tampoco sin dilatación. Bien, pues estos estimuladores nasales actúan sobre estos diferentes grupos de pacientes, haciendo que el colapso vaya disminuyendo con los meses de tratamiento. Y aproximadamente a los 9 meses es cuando obtenemos ya el máximo resultado en este tipo de pacientes. ¿Qué pasa si nosotros ahora aquí en los 9 meses suprimimos el uso de los estimuladores nasales? Pues lo que pasará es que se producirá una recaída. ¿Veis? Vuelven a subir los valores hacia arriba. No mucho, pero vuelven a subir. Hay una cierta recaída. La gráfica total sería esta. ¿Veis? Con la mejoría aquí del uso de los estimuladores nasales y luego aquí cómo recae. Pues bien, al cabo de 9 meses más, a los 18 probablemente el paciente tendrá que volver a utilizar los estimuladores nasales para mantener el estatus de normalidad en la respiración bucal sin colapso nasal. Y tenemos a Enrique. Enrique es un paciente con una maloclusión de clase 2-1. ¿Veis? Tiene los dientes superiores más salidos que los inferiores y un apiñamiento de los dientes también. También tiene un apiñamiento de los dientes. Bien, el tratamiento de ortodoncia no es de la reeducadora miofuncional, es del ortodoncista. Pero el diagnóstico del caso, desde un punto de vista funcional, es de la reeducadora miofuncional.
Aquí vemos el colapso que tiene este paciente cuando inspira y sobre todo cuando inspira muy fuerte. De tal manera que este paciente cuando juega fútbol, ¿qué es lo que le ocurre? Que llega un punto en que se cansa. A los 15 minutos de jugar a fútbol ya tiene que retirarse porque no puede respirar bien por la nariz y se le colapsa la nariz. Aquí hay que mirar también, eso también algo que explicaríamos en un curso dedicado a las logopedas que quieran ser reeducadoras miofuncionales, pues explicaríamos también la codificación en el diagnóstico de las funciones orales. Por ejemplo, las adenoides. Las adenoides pueden ser tipo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y según el grado, el problema es mayor o menor. Aquí es 1, por lo tanto, es normal, totalmente normal. También las narinas las codificamos, tipo 0, 1, 2, 3, 4, las amígdalas también. Y la movilidad de la lengua también. Fijaros bien que hablo de movilidad, no hablo de frenillo lingual. Puede ser que una lengua no tenga frenillo lingual, pero tenga una movilidad baja. Por lo tanto, nosotros no vamos a mirar, no vamos a explorar el frenillo lingual. Eso lo hacen los ortodoncistas, que no saben, pero nosotros somos miofuncionalistas y en lo que valoramos es en la movilidad de la lengua cuando el paciente abre la boca. Que la lengua contacte el paladar con la boca abierta. Eso es lo correcto. Si no llega a ese punto, entonces tendremos una movilidad 2, 3, 4 o 5, que el 5 ya es la anquiloglosia, es cuando la lengua no se puede mover absolutamente nada. Bien, pues bien, aquí este paciente tiene esta codificación. ¿Y qué le colocamos? Unos estimuladores nasales y unos obturadores bucales, ¿veis? ¿Qué hacen los obturadores bucales? Que los va a llevar de noche. Todo eso lo va a llevar de noche. Pues ¿qué hace? Estimular la musculatura perioral y relaja la musculatura perioral también. Pero también crea un cierre de los labios, porque los labios están entreabiertos en relajación. ¿Veis? Están entreabiertos. Eso quiere decir que lo que hay es una incompetencia labial, una falta de cierre labial, pues lo conseguimos con los aparatos. Y el paciente hará un ejercicio de cerrar los labios cada vez que trague. Cada vez que trague va a cerrar los labios. Cada vez que trague va a cerrar los labios. Y vamos a conseguir una mejoría de esa incompetencia labial. Bien, aquí tenemos el tratamiento de ortodoncia. Eso a la reeducadora miofuncional no le interesa, es problema del ortodoncista, pero lo que le interesa es ese colapso nasal que hemos visto nosotros. Así que tenemos el colapso nasal, le colocamos unos tubos estimuladores nasales y un obturador bucal. ¿Y qué conseguimos al cabo de 6 meses? Conseguimos una dilatación de las narinas. Fijaros bien el cambio que se produce. Una dilatación, ¿veis? Ahora, ¿veis? Dilatación de las narinas. ¡Qué cambio tan espectacular! El ortodoncista ni se da cuenta de todo eso. Pero la reeducadora miofuncional sí que se da cuenta. Porque es su función, es su trabajo. Y ella debe corregirlo. Y corrigiéndolo consigue un resultado fantástico para el paciente y una estabilidad para el tratamiento de ortodoncia. Una estabilidad. Cosa que el ortodoncista probablemente no imagina. Lo que le está ayudando a la reeducadora miofuncional con su tratamiento a
al propio tratamiento de ortodoncia. Bien, y otro paciente con unas narinas que tienen cierto colapso, ¿veis? De un lado, tiene un colapso de las narinas este paciente, ¿veis? Como colapsa la narina izquierda, tiene problema de insuficiencia respiratoria realmente importante. Adenoides las tiene tipo 2, veis aquí en la teleradiografía tenemos una cierta convexidad del borde posterior de la rinofaringe. Esta es la faringe que hay detrás de la nariz, por eso se le llama rinofaringe, y aquí tenemos esa convexidad. Debería ser cóncavo este borde posterior, debería ser cóncavo, pero es convexo. Y es convexo invadiendo 1/3 del espacio de la rinofaringe. Por tanto, es un tipo 2. Si fuera mayor, sería 3, 4 o 5. Aquí tenemos las amígdalas. ¿Qué pasa con estas amígdalas? Tenemos una amígdala aquí un poco invasora de la faringe, ¿veis? De la orofaringe, invade 1/3, pero esta otra amígdala invade 2/3. Por lo tanto, podemos hablar de una amígdala tipo 2 y otra amígdala tipo 3. Amígdalas tipo 2/3. Por lo tanto, tenemos también una codificación para las amígdalas, para conocer exactamente el problema que tiene el paciente. Bien, eso normalmente hay que remitirlo al otorrinolaringólogo, porque las amígdalas son problemas del otorrinolaringólogo. Pero también nosotros debemos de diagnosticar las terapeutas miofuncionales deben de diagnosticar también las amígdalas, remitirlas al otorrino o bien remitirlas al ortodoncista para que éste las remita al paciente al otorrinolaringólogo. Bien, movilidad de la lengua. 1, correcta. ¿Veis? Que esta lengua tiene una buena movilidad lingual. Nosotros no nos fijamos en el frenillo lingual. El frenillo lingual puede estar bien o puede estar mal, pero puede no haber un correcto movimiento de la lengua hacia el paladar, que eso es lo importante, eso es lo que hemos de descubrir. ¿De acuerdo? Muy bien, bien, todo eso es lo que tiene este paciente y aquí tenemos un tratamiento del paciente con ortodoncia. Bien, tiene que estar bien tratado por el ortodoncista. Bien tratado por el ortodoncista. Pero cuando terminemos el caso, esa nariz que colapsaba, ¿veis? Que colapsaba, esa nariz tiene que cambiar. Y eso es función de la reeducadora o del reeducador miofuncional. ¿Veis cómo se dilata la nariz? Ha cambiado totalmente ese paciente. Es otro paciente, es otro paciente. Pero gracias a quién? Al reeducador o reeducadora miofuncional. Bien. En mi consulta un día yo a mis pacientes que llevan los tubitos estimuladores nasales, pues les pregunto a la madre, ¿cómo ha ido? La madre me puede decir bien, mal, lo ha llevado, no lo ha llevado, no se ha acordado, en fin, puede decirme muchas cosas. Pero una vez una madre me dijo, bien y mal. Digo, ¿cómo que bien y mal? Dice, sí, mal porque el niño no lo ha llevado, pero bien porque se lo puso los tubos del padre y ha dejado de roncar. Claro, eso me sorprendió mucho porque me abrió los ojos. Me di cuenta que era un aparato que servía para el ronquido. Y entonces hicimos un estudio y vimos que había una
una distribución, ¿veis?, de resultados de bien, regular y mal, de un total de 55 individuos, 45 tenían un buen resultado con el ronquido, desaparecía, 7 mejoraba pero no desaparecía y 3 no cambiaba. Y esos 3 probablemente, ¿qué eran? No eran roncadores, no, probablemente eran pacientes con apnea, que la apnea ya es un problema mucho más severo y mucho más grave. La apnea del sueño, que ahora en Estados Unidos los logopedas se meten en el tema de la apnea como algo misterioso, algo nuevo. Y hace siglos que existe la apnea. Y siglos que la gente se muere de apnea. Pero ahora en Estados Unidos lo han descubierto. Es un gran descubrimiento en Estados Unidos. Y realmente esto debe ser tratado, puede ser tratado por las reeducadoras miofuncionales, porque podemos utilizar los estimuladores nasales para mejorar el paso del aire, bueno, totalmente por la nariz, y obturadores bucales que lo que hacen es adelantar la mandíbula, porque cuando colocamos el obturador bucal dentro de la boca, entre el labio superior y los dientes superiores, allí en el vestíbulo, pues la parte inferior tiene que ajustarse. Y entonces, ¿qué hace? Adelantarse ligeramente y libera el paso del aire por la parte posterior de la lengua. Con lo cual, los pacientes que tienen apnea mejoran sustancialmente. Son pacientes que mejoran mucho. Pues bien, pues ya sabemos ahora que para los roncadores también tenéis un tratamiento que podéis utilizar. Bien, el siguiente aparato que vamos a ver es el obturador bucal. El obturador bucal es un aparato que, fijaros bien, tiene una forma ovalada, alargada también y con unos rebordes sinuosos para adaptarse al fondo del vestíbulo. Y estos aparatos los colocamos en boca, ¿veis? Los colocamos en boca y pueden ser permeables, que son los que utilizamos ahora única y exclusivamente, los permeables, con unos orificios para pasar un poco el aire por la boca, porque lo que no podemos es cerrar totalmente el paso del aire por la boca, porque el paciente se ahoga un poco. Entonces existen los semipermeables con orificios más pequeños y los impermeables sin orificios. Pero nosotros utilizamos los permeables porque son los que debemos de utilizar con cierta tranquilidad de que no creamos una situación de asfixia al paciente por taparle completamente la cavidad bucal. Bien, lo utilizaremos en respiradores bucales, uso combinado con los estimuladores nasales, hacen ejercitar la musculatura labial y sobre todo se puede utilizar en pacientes con incompetencia labial, con labios separados, pacientes que están así, con los labios separados. Bien, pues en estos casos utilizaremos el obturador bucal. ¿Veis? Aquí paciente que se coloca el obturador bucal. Aquí un paciente con la ortodoncia fija que se coloca el obturador bucal. ¿Veis? Con ortodoncia fija. Aquí un paciente, ¿veis? Con incompetencia labial. Y cómo cambia al cabo del tiempo de llevar los estimuladores nasales y los obturadores bucales. ¿Veis? Cambia totalmente.
Ya no es un paciente con incompetencia labial, ya no tiene incompetencia labial. Por eso es muy importante eso, la incompetencia labial. Porque paciente que tiene incompetencia labial es que tiene un respirador bucal. Y eso el ortodoncista, repito, no se entera de nada. De nada, solamente está pensando en brackets. Brackets y brackets, o Invisalign, Invisalign. Está pensando en otra historia. Y la reeducadora miofuncional debe pensar en la historia de las funciones. Funciones orales. Aquí tenemos la Regina. ¿Veis? Tiene incompetencia labial. ¿Veis cómo tiene los labios separados? Tiene incompetencia labial. Maloclusión también. Los dientes muy mal colocados. ¿Veis? Los dientes muy mal. Y aquí tenemos la paciente respirando. Cierra un poquitín las narinas. Un poquitín, no mucho. ¿Lo veis? Bien. Pues esta paciente que presenta también una incompetencia labial tiene que ser tratada. Tiene adenoides tipo 1 normales. ¿Veis aquí esa curvatura que hay aquí? Cóncava. Quiere decir que no hay adenoides. No hay aquí adenoides, si no sería convexo. No hay adenoides. Amitras tampoco no hay. Movilidad de la lengua perfecta, tipo 1. Por lo tanto, tenemos esa codificación de las funciones que la reeducadora miofuncional debe de hacer. Entonces, esta es la incompetencia labial que tenemos de 5 milímetros. Y vamos a utilizar los estimuladores nasales y los obturadores bucales. Obturadores. Pues aquí está para la paciente con los estimuladores nasales colocados en la nariz y el obturador bucal colocado en la boca de la paciente. Ahora lo veremos mejor. ¿Veis el obturador bucal con los agujeritos? Bueno, pues ahí lo tenemos colocado. ¿Y cómo hace ejercicios automáticos con los labios? Si le dijéramos que hiciera ejercicios la paciente, ¿los haría? Posiblemente no tanto, porque no se acordaría. Y ese es el problema también, no solamente de las reeducadoras miofuncionales, sino de las logopedas, de que el paciente no hace los ejercicios que le dicen. Entonces, la única manera es que lo lleve de noche y que cada vez que trague haga ese ejercicio que estamos viendo ahora, de cierre de los labios, ¿veis? Cuando traga, cierra los labios. Bien, corregimos la boca de la paciente y mejoramos la incompetencia labial. Ya no es una respiradora bucal, ya respira por la nariz. Cambio total. Otra María, María. Esta tiene también un problema de incompetencia labial, ¿veis? También. Malposición dentaria, importante. Y se trata con ortodoncia. Con ortodoncia se corrige, ¿veis? Y se arregla la maloclusión. Pero la incompetencia labial también hay que solucionarla. ¿Y de cuánto es la incompetencia labial? De 1 centímetro. 1 centímetro de incompetencia labial. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar unos tubos estimuladores nasales
y un obturador bucal. Lo colocamos y, ¿veis? Así, y obtenemos este resultado. Fijaros cómo mejora el colapso de las narinas. Esa nariz estrecha que tenía la paciente ha mejorado y se ha dilatado y dilata cuando inspira profundamente. ¿Lo veis? Fantástico el cambio. Aquí la paciente, antes y después, antes y después, cómo cambia esa incompetencia labial, los labios ya están juntos, contactan entre sí. Bien, vamos a ver ahora otro aparato que es el estimulador labial, ¿veis? Es este que vemos aquí. Y este estimulador labial tiene esa forma, es como un obturador, pero está vacío en la parte central, está vacío y permite el paso del aire. Pero en cambio se sitúa en el fondo del vestíbulo y hace que el paciente con estos estimuladores labiales haga ejercicios con los labios, sobre todo con el labio superior. El labio superior. Y con el labio superior vamos a obtener un alargamiento del labio superior, sobre todo en esos pacientes que tienen una sonrisa gingival, que cuando sonríen enseñan las encías. En esos pacientes ese tipo de aparato funciona perfectamente bien. ¿Veis? Se coloca dentro de la boca del paciente y el paciente cada vez que trague va a saltar. Nos van a saltar los labios por encima de esos dos bordes, superior e inferior de la parte. Y se va a producir que un ejercicio continuo de los labios y un alargamiento de los labios. Bien. ¿Dónde lo utilizaremos? En la incompetencia labial, en el labio superior corto, en la sonrisa gingival. Y lo que conseguiremos es también la reposición de la lengua, porque si vosotros ahora con la boca entreabierta, cerráis los labios, ¿qué ocurre con la lengua? La lengua va hacia atrás. Pues esos ejercicios que provoca el estimulador labial coloca la lengua hacia atrás en aquellas lenguas que lo que hacen al tragar es presionar la zona anterior de los dientes. La lengua avanza y lo que crea es una mordida abierta. Pues bien, en esas lenguas lo que hay que conseguir primero es que vayan hacia atrás, que vayan a una posición de reposo más posterior. Y lo conseguimos con el estimulador labial. Y luego la deglución atípica también, claro, la deglución atípica hay que corregirla con ejercicios automatizados. Fijaros que si el paciente lleva toda la noche este aparato en boca, toda la noche, va a hacer ejercicios automáticos cada vez que trague. ¿Y cuántas veces traga un paciente durante una noche? Entre 500 y 700 veces traga el paciente durante la noche. Por lo tanto, va a hacer entre 500 y 700 ejercicios durante la noche. Eso no lo consigue nadie. Solamente este tipo de aparatos que lo que hacen es sistematizar los ejercicios automatizados. Bien, vamos a seguir. Un muchacho se coloca el estimulador labial en boca, ¿veis? Y además que hace ejercicios inmediatamente después de haberlos colocado. Es automático.
Esta chica, por ejemplo, ¿veis? Se coloca el estimulador labial y hace ejercicios automáticos después de llevar el estimulador labial. Bien. ¿Qué resultados obtenemos nosotros utilizando el estimulador labial? La longitud del labio superior en 6 meses se alargará 1 milímetro y el cerrado de la incompetencia labial se cerrará en 3,6 milímetros. Por lo tanto, tenemos resultados bastante importantes o bastante interesantes con estos estimuladores labiales. Aquí ahora vamos a ver una chica, ¿veis? Que tiene incompetencia labial, que tiene sonrisa gingival, ¿veis? Sonrisa labial. Y al cabo del tratamiento, al final del tratamiento, tiene competencia labial y ya no tiene sonrisa gingival. Es una paciente normal, sin ningún tipo de problema funcional. Pero eso es lo que hemos de ver nosotros, que lo que somos hemos de ser capaces de corregir esos problemas. El ortodoncista no pensará nunca, nunca, nunca en alargar el labio o en cerrar la incompetencia labial. Nunca. La reeducadora miofuncional puede pensar y pensará en eso y lo conseguirá. Luis, otro personaje con las radiografías que a la reeducadora también le interesa verlas, porque a veces hay que ver el paso de aire aquí, ¿veis? Por los tejidos blandos de la boca y de la rinofaringe y orofaringe. Y entonces esta radiografía puede verla y es la radiografía que normalmente le haría el ortodoncista a la paciente. ¿De acuerdo? Incompetencia labial, 1 centímetro. Vamos a colocarle los estimuladores labiales. Ya los lleva y obtenemos un cierre de la incompetencia labial. ¿Veis cómo se consigue un cierre de la incompetencia labial? Y eso es lo que consigue la reeducadora miofuncional. Para eso existe la reeducadora miofuncional. No para mirar frenillos, que es lo que se hace mucho en el mundo. Mirar el frenillo lingual, que eso no sirve para nada, ¿no? Mirar la movilidad lingual, la función de la lengua. ¿Cómo está? Si es 0, 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Qué es la movilidad lingual? ¿Cómo está? ¿Cómo está la incompetencia labial? Todo eso lo hemos de evaluar. Luego tendremos el aparato para la mordida abierta, otro aparato interesante que puede utilizar la reeducadora miofuncional. Cuando llega un paciente con mordida abierta, este es el aparato óptimo. Una forma de herradura con 2 planos de mordida laterales y un escudo anterior. Este diseño me lo ofreció el diseño la reeducadora del Hospital de Niños de Barcelona, que se llama Sita. Sita me dijo, tengo un aparato entre manos que te puede interesar. Y yo cuando lo vi le dije, es fabuloso, es fantástico, para la mordida abierta. Te felicito. Y no solamente te felicito, sino lo que vamos a hacerlo y vamos a decirle a la fábrica que nosotros tenemos contrato con ellos para fabricar aparatos y que están interesados en fabricar aparatos. Ahí lo vamos a hacer. Y ese es el aparato de Sita. Sita es mi gran amiga del Hospital de Niños de Barcelona,
la reeducadora miofuncional del Hospital de Niños de Barcelona. Bien, pues este aparato se coloca en boca, ¿veis? Como si fuera un aparato de ortodoncia. Se coloca y entonces lo vamos a utilizar en pacientes con mordida abierta anterior, pacientes con musculatura laxa y a veces en pacientes con hábitos del pulgar. Es un paciente que veis tiene colapso nasal 3, tiene amígdalas tipo 3, movilidad lingual tipo 3 y en este paciente no pudimos intervenir ni el frenillo lingual, ¿veis? El frenillo lingual, ni las amígdalas tipo 3, ni tampoco, sí que colocamos algo, los estimuladores nasales para conseguir una mejoría del colapso nasal. Y mejoró el paciente, mejoró sin aparatos de ortodoncia, por sí solo, ¿veis? Y mejora la mordida abierta bastante, pero no del todo. Entonces, por eso os quiero enseñar otro paciente que llevó solamente el aparato para la mordida abierta, solamente. Y en febrero del 2009, veis, tenía mordida abierta. Le colocamos el aparato de la mordida abierta y el paciente lo va a llevar de noche. Y cada vez que trague, va a morder con los molares sobre los planos de mordida laterales. ¿Y qué va a provocar eso? La intrusión de los molares. La intrusión. Y mientras tanto liberamos el sector anterior con el escudo anterior lo liberamos de la presión de la lengua. ¿Veis? Lo colocamos en boca, paciente, con los estimuladores nasales también. Conseguimos, al cabo de mayo, conseguimos ya mejorar un poco la mordida abierta. En junio, ¿veis? Mejora más. En noviembre ya estamos cerrando la mordida abierta. En marzo se ha cerrado la mordida abierta y ya tenemos una situación mejor. En julio, perdón, ya hay un poco de sobremordida, ¿veis? Hay entrecruzamiento de los dientes del sector anterior. Ya no hay mordida abierta. En diciembre ya no hay mordida abierta, ya hay entrecruzamiento. En enero hay más entrecruzamiento y en la evolución del caso vemos que siempre ha llevado solamente el aparato de la mordida abierta. Ningún otro aparato más que el aparato de la mordida abierta. Y la evolución del caso, ¿veis? Desde el principio, luego pasamos aquí, después 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 pasamos aquí y después ya vemos el inicio y el final del caso. O sea que lo que hemos conseguido es corregir una mordida abierta. ¿Y quién la ha corregido? La reeducadora miofuncional, que es la que ha colocado el aparato en boca y nosotros hemos podido ver la evolución del caso. Después el ortodoncista lo que hará que es a ordenar los dientes y a lo mejor al mismo tiempo que ordena los dientes utiliza el aparato de la mordida abierta al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque van juntos la reeducadora miofuncional y el ortodoncista. La logopeda no, la logopeda está aquí, es otro mundo. La reeducadora miofuncional, esa logopeda que se ha transformado en reeducadora miofuncional, esa sí que trabaja bien y sabe de crecimiento, sabe de cefalometría,
sabe de diagnóstico de los casos de ortodoncia y puede discutir con el ortodoncista sobre el diagnóstico de casos de ortodoncia. ¿Por qué? Porque ha tomado un curso de formación en reeducación miofuncional. Un curso de formación en reeducación miofuncional. Y lo que ella tiene es un diploma de reeducadora miofuncional. ¿Esa reeducadora o ese reeducador? Por lo tanto, tenemos una persona especializada en esa reeducación miofuncional. Bien, aquí vemos un hábito de succión del pulgar, cómo mejora en 6 meses, un hábito de succión del pulgar, cómo mejora en 12 meses, ¿veis? En 12 meses, cómo ha mejorado. Y aquí tenemos a Ana, que tiene una clase 3, un avance mandibular, ¿verdad? Si ahora vosotros fuerais grandes reeducadoras muy miofuncionalistas, ¿qué es lo que haríais vosotros? Discutirme esa clase 3. Hablaríais de ortodoncia, de la clase 3, y qué factores han influido sobre que aparezca esa clase 3. Eso es lo que haríais, siendo reeducadores miofuncionales. Aquí tenemos el tratamiento de la clase 3 con una máscara facial que tira, avanza el maxilar superior. Lo avanza, ¿veis? Aquí vemos el cambio de aquí a aquí a la derecha, cómo ha avanzado ese maxilar superior, cómo ha crecido hacia adelante. Luego probamos un aparato funcional que no funciona. Y luego finalmente vamos a utilizar para cerrar esa mordida abierta el aparato de la mordida abierta. Y obtenemos este resultado. Por tanto, cerramos la mordida abierta en 3 meses. Aquí tenemos la mordida abierta. Aquí con los brackets colocados. Aquí con el aparato de la mordida abierta. Y aquí el cierre de la mordida abierta. ¿Veis? Pasamos de aquí a aquí. En 3 meses. ¿Por qué? Porque le hemos colocado un aparato de la mordida abierta. Entonces la reeducadora lo que tiene que hacer es decirle al ortodoncista, le voy a colocar un aparatito de la mordida abierta para mejorar el problema de la mordida abierta. El otro paciente le faltan los 2 incisivos laterales de arriba y abajo tiene un apelotonamiento porque tiene más dientes en la arcada inferior que en la arcada superior. Entonces, ¿veis? Vamos a extraer ahora los primeros premolares inferiores, estos, para mover los caninos hacia atrás y poder ordenar los dientes que los tiene apelotonados. Arriba dejaremos los colmillos donde están, que están aquí y aquí, en forma de incisivos laterales. Es así como ha venido, lo dejamos así y seguimos con el tratamiento, ¿veis? Moviendo el colmillo hacia atrás, los colmillos inferiores hacia atrás, ¿veis? Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Nivelamos los incisivos. Estamos ordenando los incisivos, alineándolos bien. Y ahora colocamos un aparato de la mordida abierta para cerrar la tendencia que tiene el paciente a mordida abierta, que lo vemos aquí arriba. ¿Veis que tiene una tendencia a la mordida abierta? Pues vamos a cerrarlo. Y utilizamos el aparato de la mordida abierta. Y se cierra la mordida abierta, ¿veis? Cómo se ha cerrado. Ya no tiene el paciente mordida abierta. Entonces vamos a terminar el tratamiento y terminamos el caso
con las extracciones de premolares de los sectores laterales en la arcada inferior y arriba faltan 2 dientes. Aquí uno y aquí otro. Y ahí están los colmillos. Pero queda bastante bien el caso. Pero como que el caso es un respirador bucal porque tiene una rinitis alérgica, tiene alergia, entonces se le tapa la nariz y tiene que respirar con la boca abierta, pues le colocamos unas placas con guías dobles de Sander. De eso también tenéis que aprender un poco, de los aparatos para la recepción en determinados casos donde hay hábitos importantes de respiración bucal. Bien. Bien, aquí tenemos un caso tratado de mordida abierta. Y ahora vamos a hablar del relajante muscular. Sirve para relajar la musculatura, se utiliza también de noche y se coloca en boca, ¿veis? Se coloca en boca y lo que hace el aparato es expandir los tejidos blandos. Los expande los tejidos blandos. Lo utilizaremos en patrones con musculatura potente para relajar la musculatura y sobre todo los músculos buccinadores y orbiculares. Aquí un paciente que se lo coloca en boca. Bueno, este se coloca un monstruo de aparato, pero quiere acabar pronto con el tratamiento de ortodoncia y saber que si lo va a usar va a mejorar fácilmente el tratamiento de ortodoncia. Y luego tenemos el plano de mordida, que es este aparato de aquí, ¿veis? Plano de mordida, que va colocado justamente en la ranura del relajante muscular, en la ranura anterior. Lo colocamos y veis, este es el aparato antibruxista y que también sirve para corregir la sobremordida anterior. O sea que el paciente lo puede utilizar si es un bruxista, pero también si tiene una sobremordida en el sector anterior. El aparato en boca, ¿veis? En la sobremordida lo vamos a utilizar en patrones braquio o bruxistas, sobre todo en jóvenes bruxistas. Bien, aquí tenemos un paciente que es bruxista y además tiene sobremordida y vamos a utilizar el aparato antibruxista. Pero fijaros que vamos a estudiar el efecto del plano de mordida. ¿Qué hace el plano de mordida sobre el paciente, sobre la oclusión del paciente? Pues lo que crea es un espacio aquí en los sectores posteriores, ¿veis? Que favorece que esos dientes posteriores erupcionen y esa dimensión vertical posterior aumente más. La dimensión vertical posterior va a aumentar. Y aquí también va a ocurrir lo mismo. Y entonces se va a producir una rotación posterior de la mandíbula. ¿Por qué? Porque aumento la dimensión vertical posterior de los dientes. Si aumenta la dimensión vertical posterior de la oclusión, lo que ocurre es que la mandíbula gira hacia abajo y la sobremordida que hay en el sector anterior se corrige. Por lo tanto, corregimos la sobremordida con ese tipo de aparato. Un paciente, ¿veis? Bruxista, joven. Hay muchos pacientes jóvenes bruxistas hoy en día y hay que controlarlos bien. También hay pacientes adultos, que es lo más normal,
¿Veis? Resultados de control de la sobremordida. ¿Veis? En 3 meses corregimos la sobremordida. Aquí también controlamos la sobremordida de un paciente tratado con extracciones. Se corrige, se controla la sobremordida. Y aquí tenemos un paciente bruxista, una chica japonesa que vino a mi consulta y me dijo, tengo bruxismo. Y lo que nos dimos cuenta es que le habían hecho la extracción de un premolar en el 4º cuadrante, o sea, en el lado derecho inferior derecho. Una extracción. Y esa extracción había movido todos los dientes de la boca y provocaba unos malos contactos entre los dientes superiores e inferiores, y esos malos contactos, ¡pam!, creaban el bruxismo. ¿Veis? Las líneas medias, en cambio, están centradas. ¿Veis? Aquí. Esto es lo que le habían hecho, y nosotros lo que le hacemos es extraer los premolares en los otros 3 cuadrantes, pero los segundos premolares para controlar bien los contactos de los dientes entre la arcada superior y la arcada inferior. Línea media, ¿veis? La línea media dental está descentrada. El aparato antibruxista colocado en boca, y entonces vamos tratando el caso con ortodoncia, ¿verdad? Pero con el antibruxista colocado siempre para evitar que se produzcan problemas importantes. Y terminamos el caso finalmente correctamente sin bruxismo. De todas maneras, la paciente, antes de marcharse a Japón, otra vez, me dijo, deme un par de antibruxistas porque en Japón no encontraré estos aparatos. Entonces yo le regalé 2 aparatos antibruxistas para que pudiera llevárselos dentro de la maleta al Japón. Ahora esos aparatos están en Japón. Bien. Aquí tenemos el acabado del caso. Otra paciente con una desviación mandibular. Y veis, aquí tenemos la simetría facial provocada por la desviación mandibular. Entonces estudiamos la posición centrada de la mandíbula, que se llama relación céntrica, y esa relación céntrica nos centraba todas las estructuras bastante bien. Entonces colocamos un aparato antibruxista o de control de la sobremordida y lo colocamos en el sector anterior para mantener la parte inferior en relación céntrica. ¿Veis? En la derecha, aquí, esta arcada inferior y superior están en relación céntrica y las líneas medias están centradas. Entonces lo que hacemos es corregir esa boca en relación céntrica con el aparato, con el plano de mordida colocado en boca, porque el plano de mordida lo que impide es a la mandíbula a desviarse hacia un lado u otro, sino que la mantiene en la posición centrada. Y así corregimos esta arcada inferior con esos brackets. Otro caso es este de aquí, ¿veis? Que tiene una mordida cruzada anterior y lateral, un auténtico desastre, y que para corregirla
le pedimos a la reeducadora miofuncional que nos coloque, mientras utilizamos un aparato de expansión, ¿veis? Este Coagelis, que es un aparato de expansión, pues le decimos a la reeducadora que nos coloque un plano de elevación de mordida anterior, o sea, un relajante muscular con el plano de mordida. Y así lo colocamos. Y eso nos permitió corregir el caso. Entonces, gracias a la reeducadora miofuncional, pudimos corregir el caso, ¿veis? Ya hemos descruzado la mordida cruzada anterior, todo el desastre que tenía, y además tenía también un diente anterior roto, ¿veis? En la arcada superior tiene el incisivo superior derecho, el central derecho, lo tiene roto, fracturado, y entonces lo reconstruimos y conseguimos un fantástico resultado. O sea, hemos pasado de aquí a aquí. Pero gracias a la colaboración de la reeducadora que nos ha colocado este aparato. Bueno, aquí os puedo enseñar, decir que hay varias tallas de aparatos, que esto es otro tema diferente, pero sí deciros que hay varias tallas de estimuladores nasales, de obturadores, pero ahora de los obturadores solamente utilizamos de los tres el superior, que es el permeable, luego los estimuladores labiales, relajantes musculares, planos de mordida, mordida abierta, y también aquí los números 5 y 6 los hemos eliminado porque eran demasiado grandes. Por lo tanto, lo que hay es una diversidad de aparatos según tamaños, según tallas, pero ya mucho menor. Es la mitad de lo que teníamos antes. Antes teníamos 50 tallas diferentes, ahora tenemos solamente 25. Importante es que al principio del tratamiento debe elegirse siempre una talla menor a la ideal y posteriormente pasar a una talla mayor. ¿Por qué? Porque si yo le coloco una talla muy grande al paciente y el paciente yo le digo, llévalo de noche y no te preocupes, el paciente me vendrá al cabo de unos días y me dice, sí que me preocupa, porque me roza el aparato aquí. Vaya, entonces yo tengo que decirle, bueno, voy a utilizar un aparato con una talla menor. Y él me dirá a lo mejor, no, es que ese aparato no me funciona, ese aparato no me va bien, no quiero ese aparato, no lo quiero. En cambio, si yo le digo al paciente, voy a ponerte un aparato y le coloco un aparato con una talla menor, puede ser que el paciente llegue al cabo de unos días y me diga, oiga, el aparato se me mueve en boca, por ejemplo. Puede decir, se me mueve. Y entonces yo le digo, bueno, pues vamos a probar un aparato mayor, una talla más, a ver si no se mueve. Y entonces la paciente al día siguiente puede decir, me ha ido muy bien, o, uy, no, ese aparato me roza. Póngame otra vez el aparato pequeño de antes, que me iba mejor. O sea que siempre hay que actuar un poco con psicología a la hora de utilizar estos aparatos. Bien. Este es el libro de estimuloterapia en ortodoncia. Y con eso terminamos la presentación del día de hoy, que tan gentilmente Spire ha promocionado y que me ha dado también la oportunidad de ponerme en contacto con las futuras reeducadoras miofuncionales. Y yo le pido a Spire